All Talks, una producción de Aranzadi La Ley, presenta Trayectorias con Sentido. Hoy en Trayectorias con Sentido nos acompaña Manuel Martín. Manuel es el presidente de la Fundación Fernando Pombo y fue durante muchísimos años quien dirigió al despacho Gómez de Acevedo y Pombo, una de las grandes firmas españolas. Hablaremos con él sobre sus retos personales, sus momentos de cambio y también por algunos desafíos que la humanidad y nuestra sociedad está enfrentando. Bienvenido, Manuel. Es un placer enorme tenerte hoy aquí para conocer mucho más de ti que lo que ya sabemos de tu aspecto profesional. Muchísimas gracias por invitarme, Lili. Sabes que siempre te he apreciado mucho. Muchas y te gracias. respeto profesionalmente. Gracias. La verdad es que para mí esta es una entrevista especial porque, a diferencia de otros que han creado la abogacía moderna, eres a quien más conozco, de estos que llamamos los próceres de la abogacía española. Entonces hay muchas cosas que yo ya conozco, pero que creo que es muy valioso que conozca todo el sector legal y que creo que pueden ser fuentes de inspiración. La verdad es que has estado 40 años en el despacho y toda tu vida profesional, ¿no? A mí me gustaría, reflexionando para atrás, que nos dijeras cuál es el propósito de tu vida. Bueno, nadie nace con propósito. Uno va descubriendo poco a poco en su vida cuáles pueden ser sus propósitos. Muchas veces cambias, otras veces vuelves a los que inicialmente tenías, ¿no? Entonces es muy difícil identificar uno en concreto. Pero lo que sí, por lo que siempre he luchado, no sé en qué medida lo puedo haber conseguido, es por ser bastante auténtico, en el buen sentido de la palabra, ser coherente, tener una serie de principios que me gusta defender. Mira, yo pienso que hay mucho ruido hoy en día, que vivimos a golpe de titulares y respondemos a ritmo de WhatsApp. Pocas cosas son meditadas y debemos de hacer una reflexión serena. Por eso los principios son importantes, porque no vale este relativismo en el que vivimos. Necesitamos los principios que son los que realmente nos van orientando durante nuestra vida y por eso podemos ir cambiando nuestro propósito, pero siempre la base, la esencia es la misma. Bueno, hablando de cambios, después de 40 años que estuviste en el despacho, 15 de ellos como el socio director, hace poco pasaste a otra función, como presidente de la Fundación Fernando Pombo. Y eso marca algo que fue de toda la vida tuya, que es un componente social. ¿Qué fue lo que te motivó? Pues, mira, yo entré en el despacho en diciembre del 81. Diciembre del 81. He estado hasta el año pasado como socio director, me fui a Barcelona, abrí el despacho, he sido presidente del consejo, esto en un momento determinado, luego ya fui senior partner y ahora soy el presidente de la fundación, presidente. O sea, yo no dirijo la fundación porque hay un equipo maravilloso dentro de la fundación. Profesional. Profesionales que son los que se ocupan del día a día. Sí, soy responsable de algunos proyectos en concreto que son nuevos, unos ligados al tema de la ética y la deontología de la profesión y otros a las mejores prácticas de la abogacía responsable. Pero mira, piénsalo y lo vas a entender perfectamente. Muchas veces cuando empezamos a estudiar una carrera, derecho, vas con una serie de ideales, dices, voy a contribuir a la mayor justicia social, a la defensa de los derechos humanos, etc. Luego te metes en la vorágine de lo que es la abogacía del derecho a los negocios y claro, el foco cambia completamente, ¿no? Digamos, ahora ya como fundación vuelvo al foco inicial de esa carrera cuando la empiezas a hacer y te empiezas a preocupar pues de líneas como las que tenemos de actuación de colectivos vulnerables, lo que llamamos nosotros el
acceso o el derecho a derechos, en colectivos de mayores, de menores o de migrantes. O hay unos programas estupendos, siempre desde el punto de vista jurídico, de trata de seres humanos, sobre todo centrados en la trata de mujeres. Tenemos otra línea que va más alineada con lo que es el Estado de Derecho. Eso en su origen siempre ha sido así. Fernando, ya sabes que fue el presidente de la International Bar Association, y el rule of law, lo que llaman en términos anglosajones, era uno de los pilares de lo que fue su, no digo que fuese el único que lo hacía, pero para él fue uno de los pilares de su presidencia. Hay una divertidísima, pero que nos causa mucha preocupación, que es el tema de nuevas tecnologías y derechos humanos. Y hay otra que es de abogacía, llamamos responsable más como profesión, temas de ética, temas de ontología o las mejores prácticas de una abogacía sostenible. Por lo tanto, volvemos al inicio, el foco ahora lo tenemos en una sociedad donde queremos generar impacto, y eso la verdad que es muy satisfactorio. Cuando llegas a casa, en realidad te sientes bien. Pues tiene que ver un poco con cuando uno va subiendo en la pirámide, ¿no? Que al principio una organización o una persona está buscando lo básico y hasta que va creciendo hasta llegar al sentido de la trascendencia. Y tiene que ver, me hace acordar que en el 2005 iniciamos un proyecto de voluntariado en el despacho, el primero del despacho, y que lideraste, que su idea era muy clara de estar del lado en la Ventilla, sí, me acuerdo. de los jesuitas, y ahora de las grandes líneas que tenéis, ¿qué es lo que te parece que se hace y qué más se debería hacer para que los segmentos más desfavorecidos de la sociedad tuvieran acceso a una abogacía de calidad? Hay muchísimos proyectos, pero los recursos son limitados. Entonces hay que saber elegir cuáles quieres tener. Evidentemente, el mayor activo que tiene la Fundación son todos aquellos profesionales que contribuyen con su pro bono, por decirlo así, ¿no? Es una fundación de abogados, que nosotros lo que intentamos aportar es nuestros conocimientos jurídicos, tanto a las entidades sociales que se están ocupando de esos colectivos que he mencionado antes, como a la divulgación, la formación. Asumimos algunos litigios estratégicos y pensamos que poniendo toda la carne en el asador, todo el conocimiento que atesoramos dentro de lo que es la casa y fuera de la casa, con ello podemos conseguir generar unas nuevas líneas en la jurisprudencia, o incluso echando una mano en lo que es el cambio o el lobby normativo, ¿no? Nos gustaría hacer mil cosas, pero hay que centrarse en porque si no corres el riesgo de picotear mucho y no profundizar. No haciendo nada, sí. Y otra línea que me llamó la atención que nombraste recién es la defensa del Estado de Derecho, en un momento en donde el mundo y la sociedad española está amenazada. ¿Cuál crees que es el gran desafío al que nos enfrentamos? Y mirando un poco la historia, yo como soy argentina, me interesa mucho la historia española y cómo llegó a la situación en la que está ahora. ¿Cuál dirías que es el momento político más relevante de la historia española? Yo no tengo ninguna duda. Yo soy, entiéndeme, no quiero asumir protagonismo, pero soy parte de la transición. Yo cuando entro en la universidad, en la Complutense, en la Facultad de Derecho, entro en octubre y en noviembre se muere Franco. Y entonces la universidad era un hervidero de ideas, o sea, pensábamos que realmente podíamos cambiar, tener un impacto dentro de la sociedad directo. No solo íbamos a estudiar, sino que nos sentíamos una parte importante del cambio, ¿no? Para mí, estaba leyendo el otro día, yo creo que las frases de Javier Cercas
que me llamó mucho la atención, y cada vez que lo menciono, esto a mucha gente le llama la atención también, que es, parece ser que hoy en día hay mucha más gente que está dispuesta a ser nieto de aquellos que iniciaron la guerra civil en lugar de ser hijos de la transición, ¿vale? Yo no soy hijo, yo soy parte de esa transición, y te digo que España, o por lo menos a mí me gusta mucho la historia, yo lo que he podido leer de historia, y esta la he vivido en primera persona, no creo que haya un capítulo más brillante en la historia de España. Es una manera de entender la democracia como se tiene que entender, el rule of law famoso. O sea, aquí no se trata de aplicar la matemática y sacar más o menos votos, sino se trata de construir consensos. Porque cualquier cosa que no sea construir un consenso está llamada a ser muy efímera. O sea, hay que pensar en el futuro. Y es tan sensible la convivencia. Yo lo comparo siempre con Argentina. Digo, a veces me parece que los españoles no se dan cuenta del tesoro de la convivencia. Sí, sí. Y se pone en riesgo sin darse cuenta que a veces no hay vuelta atrás. Por lo menos puede que no haya vuelta atrás a corto plazo. Claro. Y sin costes. O sea, Sí. que ha costado tanto. Sí, eso yo ya te digo que muchas veces cuando escucho a la gente hablar de la transición, yo la viví además, con mucha pasión, la viví de primera mano. Bueno, se están inventando la transición hoy en día, unos y otros. No es un tema de ideas políticas. Y es una pena, porque es de algo que tendríamos que estar muy orgullosos y que echar mano de ello con bastante frecuencia, ¿no? Es decir, oye, hubo un momento en que nos pusimos todos de acuerdo más en temas realmente relevantes. Sí. Vamos a sentarnos y en estos temas relevantes vamos a crear ese consenso. Y con ello construyes una sociedad sana. Y los mayores beneficios son tus hijos, todos los que vienen después. Pero es como el oxígeno, ¿no? Aquí están tan acostumbrados que cuando viene alguien de otro país en donde eso no existe, nos damos cuenta que hay pocos países como este, y que hay que cuidarlo. Hay pocos, lo que pasa que estamos todos, y no es ya, esto no solo es en España, no es en Argentina, es en Estados Unidos. O sea, vivimos un populismo bueno, que todavía no sabemos dónde nos va a llegar. Eso siempre, ¿quién lo decía? Esa manera de presentar soluciones fáciles para problemas complejos. O complicados. Claro, y eso, mira, eso sí que me lleva a un tema que echo mucho de menos. O sea, para mí es esencial, para que un país funcione, que la gente tenga el mínimo de educación. No digo educación, no digo universitaria, sino que sea educada para pensar, con el objeto de que no sea manipulable. Porque hoy en día, yo creo que la mayor parte de la gente responde a las recompensas inmediatas. Son cortoplacistas y no les preocupa absolutamente nada lo que puede pasar dentro de 10, 15, 20 años. Eso es una parte que hemos perdido. O sea, yo recuperaría, creo que la gente, para ser libre, tiene que estar formada. Ese es un titular. Vamos ahora a lo personal. En la vida todos hemos tenido mentores, gente que nos ayudó, que nos dio consejos. ¿Quiénes fueron, o fue tu mentor, o fueron tus mentores? ¿Y qué aprendiste de ellos? Tú ya sabes que hace poco yo decía, pero me parece lógico, que por la vida de cada uno de nosotros pasan, no muchos, 2, 3 personas que son las que realmente te condicionan en lo esencial, son las que marcan tu existencia. Es verdad que necesitas un poco de perspectiva con los años para poderlo ver, ¿no? E identificarlos claramente, ¿no? Pero en la medida en que
al que sea creíble yo, invito a hacer ese ejercicio una vez que se ha llegado a una determinada edad. Mira, para mí hubo 3 personas que realmente me han condicionado en un sentido o en otro. El primero, dentro de la universidad, don Laureano López Rodó, que era un catedrático de Derecho Administrativo, con el que además llegué a entablar una relación personal, una relación de amistad. Él siempre estaba empeñado en que tenía que hacer carrera universitaria, tuve que hacer el examen de grado, el examen de premio extraordinario, los cursos de doctorado. Me fui 2 años como personal investigador a la London School of Economics con una beca del Ministerio de Educación y Ciencia, pero luego, quizá a lo mejor por mi personalidad, cuando conocí a Fernando, y a Ignacio ya le conocía de mucho antes, los 2 grandes abogados, me di cuenta que a mí lo que me iba era a ser jurista de trinchera y no ser jurista de salón. Y digo, a mí esto de la abogacía me gusta. Y es cuando ellos 2, tanto Fernando e Ignacio, son los otros 2 mentores que condicionan sobre todo mi existencia profesional. Pero luego también teníamos una cierta relación personal, compartíamos incluso hobbies. Yo recuerdo, los dos tenían un gran espíritu viajero, a mí, yo también. A los 3 nos gustaba mucho la música, sea ópera clásica. A Fernando le encantaba la zarzuela, esto me acuerdo perfectamente. Y mira, me marcaron porque en parte me vinieron a confirmar algo que yo siempre pensaba, que en la vida hay que comprometerse, que hay que ser valiente, vuelvo a la coherencia, tienes que ser coherente, tienes que buscar la excelencia, pero ojo, tampoco, como dicen por ahí, ojo, que a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Pero hay que buscarla. Y sobre todo, eran grandes amigos de sus amigos, y en eso lo compartíamos. ¿Y cómo fue que entraste al despacho? ¿Estaban ellos? Vamos a ver, Ignacio Gómez Acebo me conocía desde hacía muchísimo tiempo. Entonces, bueno, tenía fama de no ser un mal estudiante. Y en un momento determinado, no sé si se lo mencionó a mi padre o a quién, dice, oye, a lo mejor le interesaba, yo tengo un despacho con otro socio. ¿Cuántos eran en ese momento? Cuando yo entro eran 15 abogados. 15 abogados. En los 70, ¿no? Nació en el 71. Nació en el 71, sí. Cuando yo entré en el 81, eran 15. Éramos 15, además, sí, con nombres y apellidos. No es que ya era grande, para los... Sí, en ese momento era de los grandes despachos españoles. Entonces me presenté, me acuerdo que yo llevaba, ahora los currículums se presentan en varias páginas, yo el mío llevaba una página y prácticamente eran todas las notas de facultad, no, un poco más, y pues los cursos de doctorado, y me recuerdo porque todavía lo vivo, que me recibe Ignacio, que me conocía mucho más, que vamos a ver a mi socio Fernando Pombo. Y me deja con Fernando, y Fernando me entrevista. Y yo creo que llevábamos ya como 2 horas de conversación. Un chaval que tenía 23 años, y Fernando imponía mucho. Fernando tendría entonces 40, pero tenía tenía una barba que le hacía parecer súper serio, ¿no? Impresionado. Y me hablaba, y me venía a decir que no necesitaban a más gente, ¿no? Y yo estaba pensando, digo, madre mía, ¿por qué me tiene aquí 2 horas si en realidad esto no me van a coger? No necesitan más gente. Y luego ya después de 2 horas, me acuerdo, me dijo, oye, entre colegas, imagínate, 23 años, y entre colegas nos hablamos de tú, porque ahora yo evidentemente llegué y le hablaba de usted.
Y antes de salir dice, ¿te puedes incorporar esto el 1 de enero? Dice, esto era el 10 de diciembre. ¿Te puedes incorporar el 1 de enero? Ya me quedé así un poquillo sorprendido. Joder, pues todo esto no me he preparado. No me he enterado realmente de la entrevista. Entonces le dije que sí, y luego estuve hablando con Ignacio otra vez, me dijo, ¿qué tal te ha ido? Y pues me ha ido bien, me ha hecho que me incorpore el 1 de enero. Y me dice, tú entras en el despacho, luego mira a ver si te gusta la manera que tenemos nosotros de ejercer el derecho, si no, pues ya te encontrarás otra salida profesional, ¿no? Si te gusta, esto tampoco se me olvidó, año 81, si te gusta, pues nada, en 8 años socio nuestro. Bueno, tú imagínate. Pero es que luego al final, cuando me voy a Barcelona, en el año 90, como estábamos organizados entonces, era cada vez que teníamos una oficina fuera de Madrid, los socios de esas oficinas eran Ignacio, Fernando y el que la dirigía. Y de pronto me encontré en una comunidad de bienes chiquitita, siendo socio de capital con ellos. Digo, joder, parece mentira. Vale. Si me lo llegan a contar hace esto, Bueno, 8 años, no me lo hubiese creído. Y de todas estas personas que nombras como mentores, que han influido en ti, ¿hay algún consejo que recuerdes? Hay muchos. Elige uno. Elige uno. Esto... Hay que saberse levantar. Yo siempre he sido muy competitivo, en algún sentido, ¿no? Pero eso hace que cuando, pues no siempre ganas, claro. Y cuando caes, la caída es mucho más dura. Entonces, para seguir siendo así, tienes que saberte levantar y renacer de tus cenizas o te acabas hundiendo. Entonces, esa... y la otra lo de la excelencia, porque yo venía de una universidad donde era muy exigente, la Facultad de Derecho entonces de la Complutense de Madrid era muy exigente, estaban los mejores catedráticos de Derecho del país, todos acababan sus carreras en la Complutense. Por cada asignatura había solo 3 catedráticos. Y venía con un nivel de exigencia y de estudios muy elevado, pero me dijeron, mira, una vez que estás en la práctica de la abogacía hay que seguir siendo exigente, buscando la excelencia, pero ojo, que a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, hay que buscar lo mejor, pero entendiendo que lo perfecto te impide, y te cuando paraliza. eres abogado eres algo más que un jurista, ¿eh? Cuando eres abogado, el buen abogado es algo más que un jurista. Y ahora, a la distancia, ¿qué es lo que te hubiera gustado saber de más joven? Algo que hayas aprendido. Uy, esto... claramente que nuestra vida la definen nuestros compañeros de viaje. O sea, uno puede pensar, no. Tú te vas teniendo relaciones, vas conociendo a gente, te vas con unos, te vas con otros, todos ellos son los que conforman tu vida. Yo he tenido estupendos compañeros de viaje. ¿Has podido elegir o fue casualidad? Yo creo que al final sí que acabas eligiendo. O sea, sí, aunque puedas no ser consciente, o sea, cuando alguien es tóxico, lo acabas eliminando, ¿no? Sí. Yo no quiero hablar de negocio de la abogacía, pero sí que a veces lo personal compite con decisiones estratégicas empresariales. Y tú como líder de un despacho, estoy seguro que debiste haber tomado alguna decisión difícil que iba en contra de tus deseos personales, de tus afectos. Eso, bueno, es que si no puedes ser esto. No puedes ser un líder. No puedes ser gestor. Pero hay que saber diferenciar siempre entre lo que es lo profesional y lo personal. ¿Vale? Entonces, sí es verdad que nosotros en el 2010 tuvimos un año estupendo, maravilloso, veníamos de un ejercicio de estrategia que habíamos hecho con Accenture,
Sí, en 2007, ¿no? Sí, ya Desafío... Desafío 2009, Sí, lo que pasa es que en el medio, en el 2008, el mundo... Claro, entonces aquello se complicó en España en los efectos de la crisis financiera de Lehman Brothers, llegaron con Más tarde. retraso y nosotros nos vimos más afectados en el 2011, pero además o sea, 2011 fue el annus horribilis, ¿no? 2011 perdimos 3 socios, o sea, perdimos primero a Victoria Llavero, que era nuestro líder de inmobiliario, joven, un accidente de lo más absurdo. Poco después, días después, perdimos a Ignacio, uno de nuestros fundadores, y a final del año, el 4 de noviembre, perdimos a Fernando Pombo. Es un año que yo creo que tuvimos como una bajada, es el único que en la historia del despacho que tuvimos una bajada del 7% en el negocio. Y entonces, evidentemente, o sea, aparte que nos quedamos un poco huérfanos, nos encontramos en una situación económica complicada, bueno, pero por eso están los gestores. Ahí es donde hubo que tomar decisiones que pues que algunas dolían mucho, porque se trataba de compañeros que habían sido socios durante mucho tiempo, se trataba de oficinas que las habíamos tenido abiertas durante mucho tiempo, pero que, bueno, si no quieres, pero siempre, ya te digo, diferenciando entre lo profesional y lo personal, los negocios, no puedes mezclar con lo que son las personas. Recuerdo que siempre me decías, aquí en el despacho tenemos que cuidar mucho a los clientes, tenemos que cuidar a nuestra gente y tenemos que generar siempre cohesión entre los socios. Sí, sí. Pero además, curiosamente, y esto no quiero irme, porque ya no hablo de gestión, pero yo siempre decía que los verdaderos partnerships se generan en las situaciones complicadas y en las pérdidas. Cuando el despacho va de maravilla y estar dando beneficios por todos lados, que la gente ni se preocupa. El socio pues va a votar pues lo que le vayan a poner, lo que diga el socio director, ¿no? Pero cuando tienes que tomar una serie de decisiones difíciles, es cuando ves en realidad quiénes están dentro del barco del partnership. Siempre, casi siempre, en todos los despachos, en todos, hay un núcleo central de socios que, pase lo que pase, van a seguir manteniéndose en el despacho y que son los que garantizan luego la propia existencia del despacho. Pero no hemos venido aquí a hablar de gestión. No hablemos de negocio. No. Bueno, pero hablemos de futuro. ¿A ti qué te gustaría aprender? Bueno, esto es... Desde hace como 3 años, ya viendo que terminaba mi etapa como senior partner y que iba a pasar a otra situación, dije, es el momento de volver a estudiar en profundidad. Yo siempre pensé que cuando tuviese más tiempo, pues bueno, me dedicaría porque me gusta muchísimo, a estudiar historia, filosofía, teología, pero cuando se acercó el momento digo, ¿qué narices? A mí lo que quiero es estudiar y aprender cosas o temas que me ayuden a entender mejor la realidad en la que vivo. Y sobre esa base me apunté, estoy en ello todavía, me ha quedado un módulo y medio, a un certificado de sostenibilidad, un máster de sostenibilidad del MIT, que no tiene nada que ver con derecho, ¿no? Está pensado más para gente de ciencias, pero es muy interesante. O sea, a mí cuando me hablas de sostenibilidad ahora mismo, pues sé de qué va esto, más o menos. Tenemos gente en el despacho que desde el punto de vista técnico sabe una barbaridad, pero entender cuando coges un periódico, cuando escuchas las noticias, o cuando ves una botella de agua, ¿por qué ahora sale con el... Que no puedes tirar el exactamente. Bueno, pues muy interesante. Y luego, a mí cuando me contaban lo de los ODS, pues bueno, sí, suena muy bonito, etcétera. Cuando te metes a estudiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es muy interesante. Ya está claro que no todos los países van a poder acometer los objetivos, y algunos ni empezarán
a desarrollarlos y otros ni podrán controlarlos. Pero el hecho de que la humanidad se pusiese, la humanidad, estoy hablando de 190 y tantos países, se pusiesen de acuerdo en que 17 temas, como son los 17 son los relevantes, eso fue un punto y aparte. Entonces, eso, es verdad, cuando termine, ya tengo pensado que voy a hacer, termino este año el certificado de sostenibilidad y empezaré inteligencia artificial. Pero también desde el punto de vista técnico, o sea, no me interesa la parte jurídica para el estudio. Sí. Y bueno, hablando de inteligencia artificial, que representa un desafío para la humanidad, para la profesión, para nuestra sociedad, ¿tú cómo lo ves? ¿Que eres optimista? ¿Te parece que nos va a hacer mejores? ¿Te parece un peligro? Depende el uso que... Como cualquier herramienta. Me preocupa el encaje de la inteligencia artificial y el propio ser humano. ¿Vale? Me preocupa el nivel de manipulación e intoxicación que se pueda producir a través de una inteligencia artificial descontrolada, ¿no? El problema, o sea, no le vamos a poner puertas al campo. Bueno, pero... ¿Vale? Pero que sí el ser humano tiene que pensar que, oye, que va a haber temas que hay que valorar y estudiar. Fíjate, el tema de... Nosotros en la Fundación tenemos abierto esa línea que es derechos humanos y nuevas tecnologías. Bueno, esto es que ya empezamos a ver, bueno, no ahora, sino ya llevamos varios años viendo cómo impacta en determinados derechos esto, el mero uso de la tecnología. Me preocupa, pero me interesa. Sí. No, uno no puede dejar de interesarse y de ocuparse de eso, pero sí que, antes yo dije, es una herramienta, pero es una herramienta con una agenda propia. Entonces hay que, no es un martillo, hay que estar muy alerta. Y volviendo a tu vida, ¿hay algún hecho, algún cambio que haya hecho ver el mundo de un modo más consciente o de otra forma? Aquí no me voy a enrollar mucho. Pero sí está claro que la muerte de determinadas personas cercanas, y voy ahora mismo a quitar a mi familia porque eso ya... Pero la muerte de determinadas personas y el nacimiento de mis hijas y ahora de mi nieta te causan impacto, o sea, porque te hacen replantearte una serie de esquemas que tienes. Te comentaba el otro día el caso de los nietos, que me decía una buena amiga que compartía conmigo en Junta de Gobierno en el Colegio de Abogados, que es verdad que luego lo pude ver. Dice, mira, el vínculo que te une a tus hijos y a tus nietos es diferente, totalmente diferente. Y no se trata de que le des todos los caprichos a los nietos. Y es verdad que es diferente. Dice, pero me dijo, pero es igual de intenso, ¿no? Y es una cosa que descubres, ¿no? Y que te hace pensar. No sé, a lo mejor estoy siendo demasiado predecible, pero es una cosa que por mucho que te lo expliquen, hasta que no te pasa, hasta que no vives en primera persona, sí. Que tiene que ver también con la trascendencia. Tiene que ver con la trascendencia. También. Hay una parte, mira, yo decía siempre, cuando me llamó mi hija, ahora está aquí, pero vivía en Inglaterra, se casó con un chico estupendo, que es inglés. En plena pandemia me llaman y cuando me dijo que estaba embarazada, joder, me quedé. O sea, era como si de pronto un engranaje que había por ahí suelto se acabase de acoplar, ¿no? Es una sensación muy especial. Pero es un cambio vital. Es un cambio vital, exacto. No sé qué van a pensar los que nos vean. Estos están ya de ganas, están de yayos, pero es verdad eso, o sea,
yo invito a que cada uno, cuando tenga esta experiencia, vea que es algo que lleva un componente existencial importante. Sí. Y si tú miras hacia atrás, además tienes una hija que está en el mundo audiovisual, ¿no? Y le tuvieras que poner un título a tu vida, como si fuera una serie de Netflix, ¿qué le pondrías? Lo mejor sería hablar con mi hija Marina, que para eso es guionista y está trabajando en Warner. Yo, fíjate, no soy muy bueno poniendo títulos, no lo soy. Pero tendría que. La serie iría en torno. Digamos, podríamos hablar como un encuentros con sentido. O sea, seguramente que hay 1000 series ya como esta, pero yo estoy pensando en mi vida. Son capítulos donde cada uno de ellos. En cada uno de ellos hay una persona que aparece en tu vida y que te acaba marcando el resto de tus días, ¿no? Eso es lo que, como es, digo, ese sería el título que yo pondría, porque como he dicho antes, nuestra vida, esto nos marcan nuestros compañeros de viaje. Pues está muy bien, porque nosotros llamamos a este ciclo de entrevistas trayectorias con sentido. Mira, pues puede ser también. Y esta es una. Y para terminar, a mí me gustaría que nos dijeras qué es lo que te gustaría a ti que dijeran de ti cuando ya no estás. ¿Cuál es el legado que quieres dejar? Nada malo. O sea, vamos a ver, no somos... seamos realistas. ¿Quién va a hablar de nosotros? Puede hablar nuestra familia en los próximos 10, 15, 20 años y después desaparecemos como todos los seres humanos que han pasado por el planeta. Lo que me gustaría es que ninguno de los recuerdos fuese negativo. Bueno, si quieres, me gusta que me consideren amigo de mis amigos. Ahí te citaría, que lo sabes tú, lo conoces mejor que yo, al personaje de Martín Fierro, ¿no? Sobre la amistad. Eso me dejó grabado. Fíjate qué tontería esto. Me acuerdo que estaba leyendo el libro de Viven. El del avión. El avión, pero ojo, el que se publicó, yo debería tener 16, 17 años, ¿no? Y había una cita al principio que era entrecomillada, palabras de Martín Fierro dando consejos a sus hijos, ¿no? Y cuando le hablaba de la amistad, aquello se me quedó grabado para el resto de mis días. Yo siempre he sido una persona de amistad. O sea, he querido que los que están cerca de mí puedan confiar en mí. O sea, no les puedo traicionar. Sería traicionarme a mí mismo. Entonces, una cierta generoso, coherente, amigo de sus amigos, pero ya te digo, nada malo sobre todo. Bueno, ha sido un placer, Manuel, esta charla. Me quedo con varias frases de ser amigo de sus amigos, de saber levantarse, de buscar la excelencia, pero no paralizarse, y que al final, dentro de 15 o 20 años, todos se van a olvidar de nosotros. Pero es verdad. Y que eso nos da más liviandad, ¿no? Sí, y que somos mejores de lo que realmente pensamos. Y tenemos que utilizarlo para generar un mayor impacto, por lo menos en el momento que nos ha tocado vivir en estas. Es lo que nos ha tocado. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Ha sido un placer. Gracias.